¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles. Bienvenidos a este día martes 25 de febrero de 2025. Corre el tiempo, corren todas las actividades y nosotros aquí estamos como siempre, prestos para llevarles a ustedes como siempre la información y los análisis pertinentes de país. Así es que desde ya les invitamos a ustedes a que continúen con nuestra programación. Vamos en esta hora a conocer aspectos importantes relacionados con la economía y sobre todo también en esas proyecciones de crecimiento que buscan de alguna manera darle cabida, no solo al tema de nuevas inversiones, sino también a la generación de empleo y nuevas oportunidades para los trabajadores. Un tema muy importante que vamos a analizar este día desde el punto de vista económico. Acompáñanos. El gran secreto y la receta en este país es que hoy lo dirige un empresario, alguien que sabe lo que cuesta el dinero, lo que sabe producir y lo sabe lo rápido que se va. Empresarios de más de 20 países de América Latina se reunieron con el presidente Nayib Bukele en el marco de la 20ª edición del Encuentro Empresarial de Padres e Hijos 2025. Durante el encuentro se abordaron temas clave como seguridad, economía y educación. Ese low hanging fruit que se llama turismo no es suficiente para desarrollar el país. Necesitamos otras industrias que también crezcan. Necesitamos que crezca la construcción, que está creciendo. Necesitamos que crezca más el agro, la industria, los servicios. El mandatario salvadoreño también adelantó que un banco internacional planea invertir en El Salvador en los próximos meses, aunque no precisó detalles. Además, reiteró su compromiso de eliminar la excesiva tramitología para hacer del país un destino competitivo para la inversión. En 2024, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma para reducir el impuesto sobre la renta de inversiones extranjeras y remesas, pasando del 30% al 0%. No obstante, el trabajo de algunos diputados ha sido duramente cuestionado por diversos sectores. Los diputados no saben nada de lo que hacen, ellos solo les viene la instrucción de Casa Presidencial y aprueban lo que sea, que me parece bien. Porque si se dejara a criterio de esa masa de impensantes decidir cosas, no. Vos podés respetar a una persona con solo que lo oigas hablar los primeros 5 minutos, porque sabes que es una persona preparada. En estos 57 no hay uno que tenga tan solo talento. Yo los metería a todos en una licuadora y no saco uno. Según analistas, la falta de debate en las propuestas legislativas y la ausencia de iniciativas para mejorar las condiciones del país han afectado la imagen de la Asamblea Legislativa, reflejándose en encuestas de opinión. Para un análisis más profundo sobre estos temas, no se pierda esta mañana Diálogo 21 con Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Bien, gracias Jonathan por darnos y ponernos en perspectiva de las temáticas que vamos a desarrollar esta mañana. Quiero darle la más cordial bienvenida al economista y analista de temas de país, Carlos Acevedo. Bienvenido, Carlitos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Neto. Siempre es un gusto estar acá, aunque ya días que no podíamos coincidir porque estoy trabajando en Oriente, en la Universidad de Oriente, desde hace varios meses en el desarrollo de la escuela de posgrados y entonces ya vengo más ocasionalmente aquí a la capital, a San Salvador, pero siempre es un gusto estar acá. Qué bueno, porque al final creo que también se está dando ese soporte académico de experiencia en el área económica para esa buena masa de estudiantes, de esa energía muy positiva que tienen los jóvenes en el oriente del país. Qué bueno, felicidades por eso. Muchas gracias. Y un saludo muy especial a todos ellos allá en el oriente del país. Bueno, comencemos un poco hablando acerca de esta reunión en la que el presidente tuvo la oportunidad de compartir, ¿verdad?, intercambiar opiniones con empresarios de Iberoamérica que estuvieron presentes precisamente en este evento y que de alguna manera deja una lectura muy importante que quiero comenzar conociendo desde tu perspectiva cómo la logras analizar e interpretar. Bueno, yo creo que esa reunión de empresarios es importante primero por el efecto simbólico de que es primera vez que se reúne acá esta iniciativa que promueve Carlos Slim, era uno de los hombres más ricos del mundo todavía y obviamente un empresario muy prominente. Entonces el hecho de que se haya escogido El Salvador tiene ya de entrada un efecto, digamos, simbólico importante. Pero luego, por ejemplo, las declaraciones que daba Juan José Gutiérrez, que es
es quizá la figura principal del pollo campero, del conglomerado, de pollo campero, porque nacieron como pollo campero, pero se han diversificado en una gran cantidad de sectores, y es uno de los empresarios más poderosos de Guatemala, más grande a nivel regional también, y además de ello un líder empresarial que se respeta y se escucha mucho. Entonces el espaldarazo que le dio Juan José Gutiérrez al presidente Bukele es un espaldarazo que no se lo he escuchado de ningún empresario de acá o de afuera. Entonces bueno, básicamente dijo que el presidente Bukele había logrado establecer las condiciones todas las condiciones para que el sector privado pueda trabajar bien. Y se mencionó ya las inversiones que ellos realizan desde que abrieron aquí el primer pollo campero, que se abrió 11 meses después que el de Guatemala, y cómo ellos han venido trabajando y siguen invirtiendo. Pero anunció también que iban a aumentar la escala de sus inversiones en El Salvador. Solo para poner un ejemplo del referente de lo mucho que ahí se estaba hablando, porque se habló de otros aspectos, de bancos, se hablaba de otro tipo de inversiones, ¿no? Sí, ese evento. Y luego mencionó que él sabía otros empresarios, y obviamente el hombre está conectado con gente que se mueve en eso, que tenían la intención de venir a invertir acá a El Salvador. Lo cual creo yo que es muy importante, porque más o menos por cada punto adicional de crecimiento económico necesitamos como $600 millones anuales adicionales de inversión. Por ejemplo, 600 millones de dólares anuales de inversión. Por ejemplo, adicionales. Por ejemplo, eso es lo que necesita el país. Sí, si queremos subir de 2% a 3% crecimiento, necesitamos 600 millones más de inversión. Si queremos subir de 3% a 5%, 1.200. Más o menos esa es la escala. Entonces, por eso es que no hemos visto que la aguja de la inversión macro se haya movido mucho, a pesar de que el entorno, digamos, por la seguridad ha mejorado sustancialmente. Pero con todos estos esfuerzos y estas iniciativas, yo creo que vamos a empezar a ver que se va a mover en un plazo relativamente corto. Ya se empieza a mover, pero de una manera muy leve. Pero necesitamos movilizar montos mucho más importantes de inversión. Concretizar, creo que es la palabra que sonó mucho de parte del presidente, que me gustaría que se concretice. Decía, qué bueno que reconocen que el tema seguridad ha sido resuelto, pero me gustaría que me recordaran, decía, más por el tema del milagro económico. Hizo referencia el presidente de la República. Sí. Ahora, un milagro económico no ocurre de la noche a la mañana. Si uno revisa las experiencias internacionales de milagros económicos, no se han hecho. Necesitas rezar, necesitas penitencia, necesitas muchas cosas para lograr ese milagro. Tiempo. Digamos, y acción. No menos de 10 años para que empiecen a verse los cambios. Entonces, los milagros económicos toman tiempo. Y El Salvador viene de una situación donde prácticamente todas las condiciones para atraer inversión y desarrollo se destruyeron, literalmente se destruyeron por la guerra, luego la polarización que siguió no ha ayudado, y todo reconstruir desde las entrañas, realmente como un ave de fénix, hacer renacer al país desde las cenizas, no es tarea fácil, y en un contexto global también complicado. ¿Augura un horizonte positivo desde el punto de vista de que se logre materializar todo lo que se habló en una reunión de esta naturaleza? Si bien es cierto, como bien tú decías, es parte de un evento que se desarrolla, se promueve año con año, pero lo importante es saber de que estuvieron acá en el país, que pudieron intercambiar con el presidente y lograr de alguna manera dilucidar y despejar todas las dudas que había, ¿no? Sí, mira, yo creo que las condiciones internas básicamente están dadas. Las apuestas estratégicas que el gobierno está haciendo creo que contribuyen a esto. Ahora, el factor del entorno global es lo que se ha complicado, o se está complicando. Pero son factores externos, factores exógenos. Externos totalmente fuera de control del país. Ok, ¿el país sí tiene, a tu juicio, las condiciones necesarias o se necesita reformular o replantear algunos aspectos en esta materia? La condición básica era la seguridad y eso ya se ha controlado. Hay otras condiciones más estructurales que desde luego tardan más tiempo. Por ejemplo, el tema de la capacidad de la mano de obra
bueno, la mano de obra salvadoreña es desde luego muy industriosa. Los trabajadores salvadoreños son muy apreciados por los empleadores en cualquier lado, pero no hay capital humano sofisticado en las proporciones que se necesita para que venga inversión más tecnológica. Nuestro nivel de escolaridad de la población económicamente activa no llega ni siquiera a 9º grado. Y quieres competir en la economía digital con 9º grado, no se puede. Ahora, no vas a subir de 9º grado a por lo menos bachillerato en 3 años, ni en 5 años. O sea, por lo menos 10 años. Entonces, ese es un factor importante. Si El Salvador le quiere apostar pues, al tipo de inversiones que se están estilando ahora en este entorno de digitalización de todos los rubros de actividad económica. Eso es importante porque hay otros en los que se está trabajando bien, por ejemplo, la infraestructura. Yo creo que el ministro Romero y bueno, el viceministro están haciendo un excelente trabajo en el tema de mejorar la infraestructura. Creo que Gerson Martínez ya lo había iniciado, hay que reconocérselo. Pero ese esfuerzo se ha continuado y se ha profundizado. Lo vemos por donde uno vaya. Bueno, ahí en San Miguel, el recientemente inaugurado bypass Gerardo Barrios. Sí. Pero por donde vos vayas, ves la infraestructura que se está levantando. Es un buen síntoma, una buena sintomatología de que se puede sembrar, se puede abonar y puede esto. Exacto. Por ejemplo, la infraestructura portuaria, la logística portuaria siempre fue deficiente. Ahora tenemos ese contrato con Gilport Holdings, ¿verdad? El operador ese turco enorme a nivel global de terminales de contenedores. Eso le va a dar un impulso importante a la competitividad portuaria. Un tema que señalaba también el empresario José Gutiérrez, de cómo en Guatemala hay 30, 40 barcos en espera para entrar a las terminales portuarias y que retrasan del Atlántico. La dinámica, decía. Eso ya en El Salvador, digamos, con la llegada de Gilport y las inversiones, o sea, una inversión de más de 1.600 millones de dólares. Fueron palabras de mucho elogio también. Recrea un poco la parte política, la seguridad política, la seguridad jurídica y todo esto. Sí, bueno, te digo esto porque fue muy contundente tus palabras recientes en las cuales decías en un programa de radio, en la Asamblea Legislativa hay una penuria de talento extrema, dice. Hablabas incluso de aspectos que tienen que ver de personas que no piensan para poder llevar a cabo y concatenar proyectos. Creo que ahí están, estas son las declaraciones que dabas ahí, creo que las pusimos al principio. Y ¿a qué te referías? También esto tiene que ver mucho con eso. Ahí está, gracias. Decía, ¿qué está haciendo la Asamblea Legislativa para concatenar esta visión del presidente frente a estas declaraciones que tú decías? Yo lo decía en tono positivo en cuanto a la gestión gubernamental. Sí. Porque efectivamente cuando vos ves los currículos de los diputados, la formación, la trayectoria profesional, es nula. Entonces, no es que las asambleas anteriores hayan sido lumbreras, tampoco. Creo que el órgano legislativo en El Salvador siempre ha sido deficiente, ¿no? En esa parte. Ha adolecido. Pero esta es más novata, menos preparada. Entonces, yo lo que decía es que es mejor que de casa presidencial vengan los decretos ya bien armados, como creo que ha sido el caso, y que ellos lo aprueben, en lugar de ponerse a discutir sin saber, sin conocimiento, sin experiencia de cosas importantes. En ese sentido, creo que la dupleta ha funcionado bien. Interesante ese punto. ¿Para quién se está gobernando? Es una pregunta que se hacía en algunos sectores. Por ejemplo, Manuel Flores salió al paso de cuestionar algunas declaraciones, especialmente de algunos funcionarios en esta web. ¿Cómo ves esta parte? A comer pollo campestre. Sí. Bueno, es una cuestión, ayer lo hablaba en radio, decía alguien, no, mira, esto yo creo que hay que verlo más desde el punto de vista de posturas ideológicas que otra cosa, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que la prioridad en El Salvador, la prioridad de política económica debería ser atacar la pobreza. Tenemos 30% de la población en situación de pobreza, pero la única manera efectiva y sostenible de atacar la pobreza y arrancarla de raíz es con crecimiento económico inclusivo. Entonces, si no tenés un pastel que repartir, no vas a sacar a la gente de la pobreza. O sea, necesitas que la economía crezca, que se generen empleos de calidad
para que el gobierno además tenga recursos para las políticas sociales que necesita. Y ese enfoque de política debe ser para el macro o el micro, aquella micro. Bueno, el crecimiento económico en principio es un tema macro. Por eso yo te decía la pregunta, ¿para quién gobierna? O sea, sí, ahí vea grueso, el calibre grueso, ¿no? Pero aquel que está allá. Sí, pero es que si no hay crecimiento económico, el gobierno no tiene recursos para impulsar las políticas, por ejemplo, de inversión social, en educación, en salud, la competitividad y todo eso. Entonces, para que el efecto del crecimiento a nivel de macro se traduzca al nivel micro, la gente necesita empleos y necesita ingresos, empleos de calidad. Si no hay crecimiento económico, no vas a tener lo otro. Entonces yo creo que la apuesta del gobierno en este momento es justamente cómo hacemos para relanzar la economía, generar ese dinamismo de una tasa de crecimiento de 4, 5, 6% y generar los recursos para el Estado y los empleos para la sociedad, que empiecen a sacar de una manera sostenible a la población de la pobreza. Ok, complemento un poco lo del milagro económico, porque decía el presidente de la República bien, de manera muy clara, queremos enviar un mensaje a todos de que El Salvador está abierto para los negocios. Un punto muy importante, ¿no? Para poder decir, vengan, aquí vamos a darles la oportunidad para hacer sus inversiones una vez ya resuelto el tema, el milagro de la seguridad, y ahora vamos por el milagro económico. Voy a hablar un poco de esto también. Saludos muy especiales, ya están algunos estudiantes de estudios de la maestría en la universidad en el Oriente, que te están saludando por ahí, ¿verdad? Así dicen acá: hola Neto, buenos días, saludos al doctor Acevedo, nuestro director de la maestría. Un saludo recíproco y un saludo muy especial también al doctor Arieta. Ah, sí, el rector, ¿verdad? El rector de la Universidad Univo, ¿no? Que está de la Oriente. De la Universidad de Oriente, un saludo que está muy especial, desarrollando un trabajo muy importante de consolidar el liderazgo de la Univo en el... Así es. Saludos especiales hasta el oriente del país. Voy a la pausa y regresamos con más a esta hora de la mañana. Wow, ya está rico a esta hora de la mañana poder disfrutar de una buena taza de café, y qué rico es la taza de café rico, ¿verdad? Rico es calidad. Continuamos nuestra conversación con Carlos Acevedo, economista. Carlos, este tema, queremos enviar un mensaje a todos de que El Salvador está abierto para los negocios. Tiene que ver también con un eje muy importante, ya lo mencionábamos, de infraestructura, desarrollo y otros aspectos, pero también se está apostándole mucho a poder, digamos, traer esa mano nostálgica, ¿no?, de salvadoreños. Y por eso yo ponía el ejemplo a la pregunta de que muchos se hacían, ¿para quién se gobierna? ¿Hacia dónde se va esa apuesta? ¿Hacia el macro, al micro? Pero aquí hay también muchos empresarios que están soportando las inclemencias de esa dinámica de querer despegarlo, ¿no? ¿Cómo lograr conectar esas dos partes importantes? Bueno, yo creo que cuando se entra a partir de un punto, llamémosle, de inflexión en el proceso del crecimiento, se genera un ímpetu que también ocasiona como cierta inercia en la dinámica económica. Ciertamente una tasa de crecimiento, o ponerle del 4 para arriba, como resultado de nuevas inversiones que vienen de fuera, que no existían antes, genera un entorno para que prosperen otros negocios que probablemente antes, aunque ya estuvieran funcionando en el país, no tenían un mercado como el que se abre cuando ya la economía está creciendo a tasas más altas. Entonces es una
como una explosión de sinergias, podríamos decir. O sea, como que la economía está, bueno, como hemos estado en una trampa de bajo crecimiento, pero una vez se empieza a salir de la trampa, se hace explosión de sinergias y eso lleva a un efecto bola de nieve positivo. Así como hay un efecto bola de nieve negativo en el caso de la deuda, en el caso del crecimiento económico se puede generar un efecto bola de nieve positivo. Yo lo he mencionado en otro lado, que yo por primera vez veo en El Salvador que pueden generarse, que se están generando condiciones para que El Salvador vuelva a ser el líder regional en crecimiento, como lo fue en la década de los 60. Cuando se constituye el mercado común centroamericano en la década de los 60, El Salvador es el que lidera el crecimiento en la región. Por primera vez vuelvo a ver condiciones que podrían llevarnos a ese punto, y creo que el encuentro de este empresario y las valoraciones de Juan José Gutiérrez coinciden con esta hipótesis. En este momento es una hipótesis, desde luego. Y desde esa, digamos, radiografía que tú tienes muy bien de país, ahora con tu experiencia en esta área académica de formación en el Oriente, ¿cuáles son los rubros que en algún momento deben de ser apuestas estratégicas? Porque se hablaba mucho del surf, incluso hablaba un empresario que había estado surfeando, pero también hay otros rubros ahí, ¿no?, que tenemos en ese portafolio de país. Sí, seguramente. Bueno, yo creo que el tema del turismo de playa, el desarrollo de las costas, definitivamente es una apuesta importante por las características del país, las características de su diáspora. Además, el país es chiquito, o sea que ahí podemos meter en el mismo combo el desarrollo del turismo de montaña, digamos. Desde luego, el reto en esto es que eso se haga de manera ambientalmente amigable, porque es fácil que te cargues el medio ambiente cuando empezás a hacer ese tipo de apuestas. Pero yo creo que por ahí va una apuesta. Luego, en el ámbito de los servicios, es interesante que El Salvador desde hace 8 o 9 años tiene una balanza comercial crecientemente superavitaria en los servicios, a diferencia de la balanza crecientemente deficitaria que tenemos de mercancías, de exportaciones e importaciones de bienes. Entonces, ahí te indica que El Salvador tiene una ventaja comparativa, una fortaleza relativa en el sector de los servicios. Y entonces, toda esta apuesta que se ha impulsado por la digitalización, por ejemplo, los servicios públicos, por la firma electrónica, por la factura electrónica, toda esta apuesta por lo digital está totalmente en sintonía con la creación de condiciones, la tramitología, por ejemplo, el red tape, ¿cómo se llama?, la cinta roja que mencionaba el presidente, que se ha ido tratando de quitar, que no lo hizo Arena, curiosamente, ¿verdad? 20 años de gobernar por empresarios, supuestamente un partido de empresarios por empresarios, no hicieron eso. No hicieron eso. Se empezó a hacer con Fomilenio 2 en el gobierno de Sánchez Serén, y ahora se ha continuado ese proceso de agilización de la tramitología, que ha sido uno de los calvarios que han señalado los empresarios desde hace mucho tiempo, pero que curiosamente Arena no lo resolvió. O sea, al final, ¿tú crees que hay, digamos, la mirada no solo centrarse, tenemos mucho que dar? Hablábamos del caso de la diáspora, por ejemplo, ¿no?, que sabemos que una apuesta a ese capital nostálgico que quiere regresar es importante, y por eso yo ponía el ejemplo. Lo estamos viendo en muchas inversiones en el occidente, en el centro, en el oriente del país, ¿verdad?, donde se están viniendo y están queriendo de alguna manera hacer ese tipo de inversiones. También necesitan de esa mano, ¿no? Sí. Bueno, eso lo que de ese incentivo, perdón, más que de esa mano, ese incentivo del que se habló precisamente en esta reunión. Lo que te comentaba, yo empiezo a ver en el Oriente un proceso incipiente, todavía incipiente, no hay que decir que son grandes números, de migración de retorno. Porque hay que recordar que las migraciones más antiguas del país salieron del Oriente, sobre todo de la Unión, después San Miguel, Morazán. Entonces esa gente se fue algunos hace 40 años, 30 años, y muchos de ellos han desarrollado su vida, ya tienen papeles, por supuesto, y ya están entrando en la etapa de la jubilación.
Entonces muchos de ellos tienen jubilación con el Social Security o jubilación con el sector privado, y obviamente la pensión que van a recibir no les abunda lo mismo allá que les abunda acá. Entonces ya están pensando, y algunos ya están viniéndose a vivir a El Salvador con esa pensión. Otros han acumulado un capital no desdeñable. Hay gente que está viniendo con ahorros de $1 millón, $1,500,000 a montar emprendimientos acá. Ahora, desde luego, bueno, como comentábamos contigo, no todos tienen como un plan de negocios para hacer la inversión más efectiva y certera que puede ser, dinero, ¿verdad? sí. Y caer un poco en el vacío y no funcionar como tal. Así pero la característica de todos, digamos, con la gente con la que yo he conversado, es que me dicen, estamos viniendo porque hay seguridad. Si esto estuviera como hace 3, 4 años, no vendrían, o sea, se quedan allá. Entonces, de nuevo, el factor de la seguridad es bien importante en la decisión del retorno. Bueno, voy a desde luego hacer una pausa comercial, regreso para que vayamos un poco aterrizando en esta materia de seguir comprendiendo, digamos, el resultado de esta reunión. A mí me gustó muchísimo el término de decirle a un banco o a un grupo banquero, es decir, el presidente, bueno, ¿en qué podemos invertir? Aquí lo que necesitamos es créditos. ¿Qué necesita un empresario? Independientemente, llámese agrícola, un empresario comercial, etcétera, ¿no? Necesita crédito. Creo que es parte de lo que se logró, digamos, conocer en esta reunión. Vamos a la pausa, 7:30, regresamos. Bueno, a manera de conclusión, esta parte importante de la plática que hemos sostenido sobre esta reunión y que tiene que ver precisamente con todos estos agentes económicos que podrían venir a hacer inversiones. Un capital bancario, por ejemplo, hablaba de que en 6 meses podríamos tenerlo, y que él, a la pregunta, bueno, ¿y qué podemos hacer por su país? Pues dar crédito. La gente necesita crédito, ¿no? Sí. Sí, ahora el capital bancario, con la movilidad a través de la banca electrónica, no hace falta que vengan, o sea, pueden estar donde sea y colocar la línea de crédito. Lo importante es que haya, pero también es importante, un banquero lo primero que te va a preguntar es ¿y cuál es su proyecto? ¿Es bancable o no es bancable? Y ellos van a hacer los análisis para determinar si el proyecto es bancable, y en función de eso te adelantan el crédito. Entonces, de nuevo caemos en el mismo problema de antes. ¿Qué se necesita para que un proyecto sea bancable en El Salvador? Una inversión productiva. ¿Tiene usted la mano de obra preparada para realizar esta inversión? ¿Tiene usted el mercado asegurado para vender su producto? Digamos, todo ese tipo de preguntas básicas en un plan de negocios. Y por eso, de nuevo, es importante la reunión esta. Primero, porque aunque de repente algunos de ellos nunca habían venido, primero darse cuenta de que es un país diferente, que es la sorpresa de muchos visitantes. O sea, que vienen y se encuentran en un país que no corresponde con el imaginario de la violencia, las tasas más altas del mundo, de homicidios. Entonces, eso ya es importante, porque luego ya vienen quizá de vacaciones y luego ya empiezan a invertir o aumentan las inversiones. Entonces, creo que todo esto va sumando al esfuerzo de cambiar la imagen de El Salvador y de empezar a desatar inversiones a una escala más alta. Aprovecho tu presencia para hablar de otros temas. ¿Cómo ves todos estos, digamos, resultados que muchos saben que vienen de una negociación con el Fondo Monetario Internacional para la obtención de los
digamos, créditos pendientes que el país necesita, sobre todo el tema del Bitcoin y otros que están por ahí. Sí. ¿Sí? Bueno, yo creo que había 3 como pilares o puntos fundamentales en el planteamiento del Fondo Monetario. Ley anticorrupción, por ejemplo. Bueno, esa era uno, el otro la reforma del Bitcoin y la otra era el ajuste fiscal propiamente tal. Yo creo que en los 3 casos el país sale beneficiado. O sea, yo no lo vería como que el Fondo Monetario impone eso porque a saber qué agenda diabólica está siguiendo. No, son temas de beneficio para el país en los tres campos, ¿verdad? La reforma a la ley Bitcoin, yo creo que lejos de debilitar el ecosistema, lo fortalece porque le quita los riesgos fiscales que tenía en el diseño original de la ley. La ley anticorrupción, aunque ya había o hay en la ley actual algunas piezas de eso, como la declaración patrimonial, no se cumplía desde que llegó el actual gobierno. Entonces es importante que eso quede en la ley. Y luego el ajuste fiscal le daría sostenibilidad a las finanzas públicas. Entonces yo los 3 los veo muy positivos. Bueno, me dicen acá que ya tenemos al otro invitado. Vamos a, desde luego, a despedirnos. Interesante toda esta parte, digamos, primera de lo que podría venir por delante, aspectos concretos de una inversión, de crecimiento, de nuevas apuestas en materia económica. Gracias, Carlos, por habernos acompañado. Bueno, un gusto, Neto, ya sabes, estamos a la orden, siempre es un gusto y bendiciones para toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa, regresamos con el alcalde de San Salvador Sur. Vamos a hablar acerca de aspectos importantes también sobre desarrollo local. Quédese con nosotros. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a darle la más cordial bienvenida al alcalde de San Salvador Sur, el licenciado Mario Vázquez. Bienvenido, alcalde. ¿Cómo está? Pues gracias a Dios, bastante bien. Por acá, siempre en diálogo, queriendo mandarles un saludo súper fraternal a toda la población de nuestros distritos de San Salvador Sur. Así es, estamos hablando San Marcos, Santiago, Texacuango, Panchimalco, Rosario de Mora, Santo Tomás también, ¿no? Sí. Son 5 Increíble. distritos. ¿Cómo se ha logrado, digamos, trabajar de manera que todas aquellas demandas y todas aquellas apuestas estratégicas que requieren los municipios puedan tener una concreción ahora con este nuevo modelo? ¿Qué experiencia se ha recogido? Sí, bueno, ya la experiencia, ya en la práctica, nosotros hemos identificado que hay momentos en los que la municipalidad se ve más fuerte, se integra diferentes unidades, diferentes distritos para resolver un problema en conjunto. Pero a la vez también es necesario que mantengamos algunos aspectos descentralizados para atender en la inmediatez en cada uno de los territorios. Yo siempre he mencionado que hay problemas, había situaciones que era muy difícil que se pudieran solventar divididos, ¿verdad? Sí. Con las fuerzas, con los presupuestos. Creo que tuvimos la oportunidad de hablarlo casi al inicio de este nuevo modelo que entró en vigencia y la pregunta era esa, ¿verdad? ¿Cómo se va a lograr hilvanar todo ese trabajo de manera, especialmente cuando el FODES ya era la principal ausente, ¿no? De la base o digamos la musculatura económica que tenían la mayoría de los municipios. Sí, bueno, de hecho yo creo que justamente ahora podemos hacer inversiones interesantes para llevar más ordenadas las finanzas. Vamos a poner un ejemplo. Nosotros siempre nos hemos visto en la necesidad en las alcaldías de tener un sistema integrado del catastro, un sistema integrado de las cuentas corrientes, como para llevar un orden con todas las empresas que se instalan o los contribuyentes. Entonces, un sistema
sofisticado, ¿verdad? Que llega también su programación a la medida de la alcaldía, o sea, en sintonía con los requerimientos técnicos que necesita la alcaldía. Es una inversión fuerte. De repente, yo estoy seguro que con las finanzas de Rosario de Mora no se podía invertir en un sistema de este tipo. También Santiago Texacuango, ¿verdad? De repente sus finanzas no eran tan fuertes. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, un mismo sistema se puede aplicar en los 5 distritos y se puede pagar con fondos combinados de los 5 distritos. Entonces, esas son las ventajas ahora. Pongamos que un sistema cueste... O sea, de un lado, de una administración saco para otras, así, no tanto así. O no tanto. No, así. por ejemplo, imaginemos que un sistema complejo, ¿verdad? Sofisticado, que se crea a la medida para una municipalidad cuesta $25,000. Esto puede valer más, esto puede valer menos, depende todos los rubros que nosotros le podamos meter a un sistema para llevar orden de la contabilidad, presupuestos y las finanzas y las cuentas corrientes y catastro. Entonces, si cuesta $25,000, antes cada distrito tenía que hacer una inversión de $25,000 para tener su propio sistema, el sistema de Santiago Texacuango, el sistema de Rosario de Mora, el sistema de San Marcos, etc. Sin embargo, ahora solo necesitamos comprar uno para los 5. Y esa misma fórmula se aplica en términos, digamos, del control de ingresos y gastos a partir del tema de planillas, que fue lo que al principio surgió, de que habían empleados demasiados y que se pagaban demasiados honorarios y también salarios. ¿Cómo se logró de alguna manera lidiar con esa parte a la cual surgió la crítica de que muchos en algún momento incluso se estaban, incrementando el salario, por ejemplo, ¿no? Sí, por ejemplo, nosotros ahora hemos centralizado la parte de los recursos humanos. Hemos estandarizado de alguna manera varios aspectos a nivel de los empleados municipales. Entonces ahora tenemos un equipo que se prepara, por ejemplo, para ver necesidades de los empleados en general, para ver temas de prestaciones de los empleados en general. Y al tenerlo centralizado, nosotros garantizamos que los mismos aspectos que se tienen en un distrito se puedan implementar en otros. Por ejemplo, tenemos el tema de los aguinaldos, que es un tema importante, ¿verdad? Nosotros en diciembre, ahí por el 12 de diciembre, nosotros ya estábamos garantizando el aguinaldo. Fuimos de las primeras municipalidades que lo depositó para los trabajadores en general. Ahora, por eso yo le decía, ¿qué tanto este tipo de, digamos, de reacomodos ha llevado a hacer los ajustes, digamos, necesarios, pertinentes y, sobre todo, reales a lo que verdaderamente representa el ingreso para comuna? Aquí estamos hablando de 5 distritos, ¿no? 5 distritos. 5 distritos que componen San Salvador Sur. O sea, ¿dónde están sus capitales, sus ingresos? ¿Cuáles? Creería yo, si no me equivoco, San Marcos es el que reúne más ingresos que el resto, ¿o no? San Marcos, de alguna manera, por ser el municipio con más población y también la cercanía con otros polos de desarrollo, ha tenido más inversión. De una u otra manera, sí, San Marcos genera más ingresos. Y San Marcos es como el hermano grande de los otros distritos. Aprovechando algunas cualidades que tiene San Marcos, sobre todo las financieras, sí, se puede apoyar a los más pequeños. Yo creo que es un principio básico, es un principio general y moral también que nosotros deberíamos de aplicar siempre. El mayor o el más grande debería cuidar a los más pequeños. Yo menciono seguido que cuando estaba pequeño yo fui Boy Scout y nosotros, hasta nuestro saludo, ¿verdad? Representa eso, donde el mayor protege al menor. En este caso, San Marcos, al ser un distrito que de alguna manera tiene más desarrollo, genera más ingresos para la municipalidad, de una u otra manera, también subsidia en cierta medida a los otros distritos. Pero los otros distritos también tienen potenciales que San Marcos no los tiene. Entonces, si nosotros generamos una dinámica ahorita apoyando con San Marcos, en algún momento estos distritos van a crecer también y van a poder también beneficiar a las finanzas y a todo. ¿Los problemas los separan o los unen? Digo, por la naturaleza de ser iguales o cada quien tiene su propia
Cada quien tiene su detalle, su propia dinámica. Su propia dinámica. Cada distrito tiene sus particularidades. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Santiago Texacuangos tiene lago, los demás no. Entonces hay temas que se tienen que ver. Tiene parte del lago de Ilopango. Sí, ¿no? la parte de Joya Grande. ¿Cuánto tiene digamos, para desarrollar turísticamente? Bueno, es una buena... ¿La panorámica entra en ese sector, la carretera panorámica, o no? Sí, la ruta panorámica, ¿no? Empieza en Santo Tomás. Y de ahí continúa y se desarrolla en torno a Santiago Texacuangos. Nosotros tenemos entradas al lago por 2 vías, por Santo Tomás y también por Santiago. Digamos, estas es temáticas que las vemos bien particularmente solo con Santiago Texacuangos, pero hay elementos en común también. Entonces, si nosotros desarrollamos una política de ordenamiento en los espacios públicos, en el territorio, todos los cascos urbanos de los 5 distritos muestran problemas de desorden, que en el tiempo se ha ido creando poco a poco usurpación de los espacios públicos, toma de incluso inmuebles municipales, instauración de negocios informales que fueron generando un desorden, fueron degenerando de hecho la convivencia ciudadana, y es un elemento en común en los 5. Entonces ya nosotros diseñamos una política con el cuerpo de agentes municipales, combinado con catastro, combinado con contravencional, combinado con ordenamiento urbano, que es una unidad nueva, combinado también con ordenamiento comercial, a modo de acercarnos a estos cascos urbanos y plantearles la idea, ¿verdad? Y también prácticamente notificarle la nueva forma de aplicar la normativa y decirle: hoy nos vamos a ordenar todos, vamos a liberar espacios que son públicos, que deberían de ser utilizados por todos, ya esto llámese parquecitos, miradores, calles, etcétera. Los liberamos para que la convivencia ciudadana sea mejor. Sin embargo, al combinar varias unidades, también buscamos dar alternativas a aquellas personas que no tienen ninguna alternativa para ganarse el pan de cada día. Sí. Pero si tenemos un local grande, fuerte, que tiene capacidad de invertir y ha generado desorden saliéndose del local, tiene el local solo como bodega y afuera tiene la venta así general, obviamente él tiene la opción de ingresarse y de ordenarse en su espacio privado. Pero hay personas que de una u otra manera están ocupando un espacio público, por ejemplo, alguien que vende pan, alguien que vende tortillas, alguien que vende X producto, pero que tiene la necesidad de estar ahí y no tiene ninguna alternativa. Entonces nosotros llegamos con ordenamiento territorial, con el equipo de emprendedores, con este equipo, y nos sentamos, planteamos posibles opciones, ya sea ingrese al mercado o veamos cómo hacemos para que usted hablamos de un alcalde, una alcaldía cerca, una municipalidad cerca, entonces, con su distrito, ¿no? Sí, de diferentes maneras. Porque de alguna manera también se pregunta mucho, bueno, si este nuevo modelo trajo consigo, y yo se lo planteé al principio, más acercamiento, más atención o más distancia de lo que podría ser la eficienticidad, no solo para mejorar el tema de la eficiencia en el gasto público, que creo que ha sido el punto que abordamos, ¿no? Sí, sobre el tema de salario, claro, y todo eso, el tema de ingresos. Pero aquí, digamos, ¿cómo se ha logrado? Porque ahora las alcaldías ya no tienen las potestades para, creo que, en el tema del registro familiar, ¿no? O siempre mantienen. Nosotros entregamos. Siempre los tienen. Sí. Pero no tienen ahora el tema de la basura, no tienen el FODE, todo este tipo de ingresos son los que de alguna manera uno se pregunta, bueno, ¿cómo va a trabajar y darle respuesta a esa necesidad de la gente? Sí, nosotros tenemos una variedad de posibles ingresos. Estos son de repente las tasas municipales que... De los cinco, ¿cuántos capitaliza, alcalde? De los 5, nosotros tenemos ahora más o menos alrededor de un presupuesto de 30 millones en el año. Eso, sí, de repente hay como... ¿En tasas? ¿O incluye tasas, la parte...? Incluido todo. Incluye también la parte del FODE, porque se les da el... 1 punto y algo. Sí. Entonces, ¿cuánto es lo del FODE que se les da a la alcaldía ahora?
1.5 más o menos, por ahí. No tengo el dato exacto, pero si nosotros analizamos, el mayor ingreso municipal es mediante tasas y los impuestos que nosotros generamos. Son 30 millones para los 5 los que capitaliza el año. Sí, más o menos ese es como nuestro presupuesto ahorita proyectado. Obviamente es el primer... ¿Es el presupuesto proyectado o es lo que capitaliza con toda la recolección tributaria? Ya nosotros tuvimos el ejercicio de los últimos, de mayo a diciembre. Entonces, basados en cómo fue el comportamiento, cómo fueron los ciclos todos los meses. Así se proyecta, entonces, ese presupuesto. Así lo proyectamos. Pero, nosotros. a ver, año con año, ¿cuánto capitaliza? ¿Cuánto lleva de experiencia al frente de este distrito hoy? Bueno, de este municipio. Todavía no tenemos ese dato, no tengo ese dato de cómo nos podemos plantear esa respuesta. Sin embargo, de todo ese presupuesto que tenemos, nuestro principal ingreso va a ser las tasas y los impuestos. No vamos a depender, digamos, de apoyos externos. Siempre es bienvenido, ¿verdad? Una cooperación o los apoyos que nos pueda dar el gobierno central. Es importante. Sin embargo, trabajar en conjunto puede dar muchas otras soluciones. Ok, ¿qué tan cerca está la DOM? ¿Qué tan cerca está Andrés? Bueno, en nuestro caso... En el trabajo directo con ustedes, Andrés, en la recolección de desechos, la DOM con los trabajos de infraestructura, ¿no? De obras. Sí, en nuestro caso, la DOM, por ejemplo, en los primeros meses estuvo trabajando varias de las calles de Rosario de Mora. Entonces eso nos permitió de repente desarrollar un poquito más el casco urbano de Rosario. Ahora quedan algunos pendientes que como municipalidad estamos queriendo también ya lanzar algunas inversiones para complementar y poder mejorar esa parte. Tenemos a la DOM también trabajando en un mirador en Santiago Texacuangos, prácticamente afuera de la municipalidad, un mirador nuevo, y ahí hay una plaza. Entonces la DOM está haciendo ese proyecto. Nosotros como alcaldía hicimos también un tramo de la ruta panorámica que faltaba de calle, y ya quedó bonita. Estamos trabajando en las aceras. Hay una buena coordinación entonces para poder darle respuesta a la gente. La idea es complementar. Hace algo la DOM, pues nosotros como alcaldía vamos a hacer algo también. Ahí donde se está haciendo el mirador, tenemos una plaza que de alguna manera está desgastada. Ya el equipo, por ejemplo, de arquitectos y de ingenieros están buscando la forma de remodelarla también. Entonces, siempre de estar como al pendiente de estos temas. La DOM ahora mismo también en Santiago está creando un polideportivo, y está mejorando unos techos de un mercado de Santo Tomás. Ahí donde está el mercado de Santo Tomás, entonces ya viene una inversión municipal en la que nosotros vamos a mejorar su cancha, que ahorita mismo es de tierra. Ya nosotros estamos viendo cómo le ponemos a la alfombra, ¿verdad? Cómo vamos a rediseñar todo un circuito de un polideportivo. Pero es aprovechando eso. Si hace la DOM una intervención, pues nosotros hacemos otra intervención. En el tema de Andrés, yo creo que también es un tema bien relevante, bien importante. ¿Les ha funcionado, Andrés? Que nos pone agenda. Yo creo que le está haciendo bastante bien el trabajo en San Salvador Este. Entiendo yo que va a ser todo un proceso para gradual. ampliar lo demás. De acuerdo a la evaluación que tienen ustedes, ¿les estará funcionando bien? Digamos, en el caso de la experiencia de San Salvador, ¿qué es? Este, pues a mí me parece que... Ustedes siguen con el normal sistema, ¿no? Nosotros mantenemos nuestro sistema de recolección de los residuos sólidos. Sin embargo, sí, para nosotros es importante poder articular, porque pueden haber temas innovadores que podamos desarrollar con Andrés. En este momento, San Salvador Sur, por ejemplo, tiene la capacidad de la recolección de los residuos sólidos, pero en este tema, en una autoridad, con el tema a nivel nacional que tiene que ver con los residuos, es bien importante que podamos innovar, y ahí es donde una autoridad así fuerte como Andrés pueda complementar y ayudar a las municipalidades. Es el tema de la separación de los residuos sólidos, la clasificación, el reciclaje, crear nuevas plantas donde se genere otra dinámica, donde nosotros podamos disminuir la cantidad que estamos gastando solo en botar basura, sino que de los residuos que se van generando en las diferentes colonias podamos determinar algunas cosas que tengan valor,
que puedan ser recicladas, que puedan generar otro tipo de economías. Es ahí la clave de que una institución fuerte, que tenga la capacidad que va adquiriendo Andrés a nivel financiero, también a nivel de autoridad, ¿verdad? Porque es una institución del gobierno central, sí. Obviamente tiene esa fuerza y tiene la capacidad de residuos sólidos, de crear innovación en términos de residuos sólidos. Ok, cuénteme un poquito sobre esta ordenanza para todas aquellas tiendas y comedores sobre el tema de bebidas embriagantes, ¿no? Alcohólicas, ¿sí? Sí, nosotros, de hecho, no pueden vender más de 3, son 3. Sí, uno de los objetivos que tenemos con municipalidades es poder integrar ya también las ordenanzas, porque tenemos un caleidoscopio de ordenanzas, ¿sí? Tenemos ordenanzas para una cosa, ordenanzas para otra, y de hecho contradicciones entre las mismas ordenanzas de un distrito. Entonces hemos mantenido como esa misma lógica, pero ya avanzamos en algunas ordenanzas. Una de esas es la de bebidas alcohólicas, donde establecimos como ya una para todo San Salvador Sur. Obviamente, lo que nosotros buscamos es eliminar todo tipo de desórdenes que tienen que ver con este tema, ¿verdad? De repente podemos identificar espacios de comercio donde se esté haciendo demasiado ruido, se esté vendiendo demasiado alcohol, etcétera, y que esto perjudique el entorno de la comunidad. Entonces ahí llegamos nosotros con una ordenanza y decimos, hay límites. No podemos hacer lo que queramos. No puede estar una cantina, no puede estar como le queramos llamar, a cualquier comercio donde se esté vendiendo mucho alcohol, frente a una iglesia, frente a una escuela, frente a un lugar donde se le pueda dar mal ejemplo a la familia en general. Entonces establecemos esos límites. Sin embargo, tampoco es frenar ciertos impulsos de dinamismo comercial que ya existen. Claro. Entonces, sí. El límite, por ejemplo, es no se puede vender más de 3 cervezas. Ok. Ajá. ¿Cuáles son de las proyecciones estratégicas que se tienen para estos 5 municipios proyectados, ¿no? Yo creo que vamos a desarrollar el tema de infraestructura vial de todo San Marcos. San Marcos ahorita va a entrar en una recuperación de todas sus calles. Se va a iluminar también. Eso es para la convivencia ciudadana de las personas que habitan ahí, para que tengan una mejor ciudad. Pero también aprovechando los potenciales turísticos que tienen otros distritos, es así donde también se va a hacer una buena inversión en planes de renderos, donde se están recuperando aceras, se va a remodelar un mirador, se va a incentivar todo el tema turístico. Y a partir de este ancla, que es planes de renderos, que ya es visitado por mucha población, claro, nos vamos a ir expandiendo poco a poco a modo de conectar al pueblo de Panchimalco, y que también se le pueda dar el realce histórico y turístico que ha tenido durante años. Que tiene por muchos años, sí, Panchimalco particularmente, toda esa zona, Rosario de Mora también, ¿no? Y la ruta panorámica. Es como los 3 puntos bien estratégicos. Claves para desarrollarlo. Alcalde, gracias por habernos acompañado y habernos actualizado precisamente información de beneficio para los ciudadanos de estos 5 municipios. Un saludo para todos ellos. Tenemos mucha audiencia en todos estos municipios. Gracias por esa atención que nos prestan siempre. Gracias por su visita. Muchas gracias y bendiciones a todo el pueblo, que siempre Dios les dé sabiduría y les pueda dar también bendición para salir adelante con su familia. Así será. Por mi parte, esto es todo por hoy. Son las 8 de la mañana en punto. 8 de la mañana en punto. Gracias por haberse dado el tiempo para acompañarnos y poder ser partícipe de los análisis y temas que hemos tenido esta mañana acá con nuestros invitados. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.